Amado Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, una vez más, porque estamos aquí en tu presencia y estamos expectantes de todo lo que tú quieres hacer a favor de nuestro país. Pero esta mañana también queremos abrir nuestros corazones a ti y escuchar tu palabra. Bendícenos, Señor. Al final entendemos, Señor, que tú eres el que gobierna nuestras vidas. Y queremos que tú gobiernes nuestras vidas. Porque tú sabes lo que mejor nos conviene a cada uno de nosotros. Por eso, Padre, bendícenos con tu palabra en esta mañana. Abra nuestro corazón, que tu palabra nos edifique, nos consuele, nos anime. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, mi amada Iglesia del Callao. Siempre es una bendición estar con ustedes y, por supuesto, abrir las Sagradas Escrituras para que la palabra de Dios siempre ilumine nuestro corazón. Siempre estamos agradecidos por el nuevo día de vida que nos da. Y cuanto más cuando venimos para adorarle, ¿verdad? Y adorarle en espíritu y en verdad. Como ya sabemos, hoy día nos toca ejercer nuestro derecho de elegir a una persona para que se siente en el sillón presidencial de nuestra patria por los próximos 5 años. Pero nuestra obligación como iglesia es que oremos fervientemente, como ya lo hemos expresado, como dice la Escritura, para que podamos vivir tranquilos, para que podamos vivir amando a Dios y para que podamos llevarnos bien los unos con los otros, para que podamos vivir honradamente, honestamente. Por eso nuestra oración es que no haya violencia, no haya enfrentamientos de unos con otros, que no haya divisiones en el país y que, por cierto, también no haya corrupción, no haya fraude, no haya ningún tipo de maquinación para que esto se manche, estas elecciones se manchen. Solo oramos al Señor que se haga la voluntad de Dios, que se manifieste la buena y perfecta voluntad de Dios y todos los peruanos y peruanas seamos bendecidos y bendecidas con esa voluntad buena, agradable y perfecta del Señor. Que Dios bendiga el Perú. Seguimos con la historia de la redención. Y la historia de la redención, como lo hemos repetido una y varias veces, es el tema central de la Biblia. Aquí en las Sagradas Escrituras se revela todo lo que Dios estuvo dispuesto para hacer en favor de nosotros. Él estuvo dispuesto de sacarnos de las tinieblas y ponernos a la luz, sacarnos de la condenación y ponernos en la salvación, sacarnos de la esclavitud y darnos libertad, sacarnos de la muerte eterna y darnos vida eterna. Dios manifestó en las Sagradas Escrituras esto desde un principio. En la idea de Dios, en el pensamiento de Dios, en la visión de Dios, era simplemente estar cerca de su creación, estar con nosotros, tener comunión con nosotros, tener compañerismo con nosotros. Lamentablemente, Adán y Eva pensaron de una manera diferente, pensaron de una manera contraria al ideal, a la visión de Dios. Desobedecieron a Dios y fueron echados del huerto, y a pesar de toda esa situación trágica que lamentablemente, donde el pecado y la muerte entraron y que se transmitió a toda la raza humana, nos afectó a todos. Sin embargo, Dios, en su gran amor, en su misericordia inmensa, nos siguió buscando para
para hacer todo lo necesario para que volvamos a Él. Y comenzó a levantar una gran nación, una nación que luego se llamaría Israel, ¿verdad? Y que comenzó con un par de ancianos, Abraham y Sara. 90 y 100 años Dios les prometió un hijo y de ahí nacería esa gran nación. Y luego usó a un jovencito de 17 años llamado José, que siendo esclavo se convirtió en el segundo en mando, en autoridad del reino del faraón. Y luego también usó a un hombre maduro, aunque se quejaba mucho, aunque ponía muchas excusas, ¿no? Llamado Moisés, lo usó para sacar de la esclavitud, ¿no? La esclavitud literal que Israel se encontraba en Egipto. Ahora ya el pueblo ha salido de Egipto. Y en esta historia llegamos al momento en que Dios ahora va a darle a esta gran nación, va a darle nuevos mandamientos y un nuevo pacto. Y vamos a recordar este episodio de la historia que abarca, por supuesto, de los capítulos 19 al 40 del libro de Éxodo. Vamos a recordarlo en este corto y breve video. Como hemos visto, este episodio nos recuerda que el pueblo de Dios, después de 3 meses de haber salido de Egipto, llega ahora al monte Sinaí. Ahí va a acampar, va a estar frente al monte Sinaí. Este pueblo, hay que recordar, ha experimentado la mano poderosa de Dios. Ha sido testigo de cómo Dios ha abierto el mar rojo y ellos han cruzado en seco. Han experimentado cómo Dios les ha guiado en el día con una columna de nube y en la noche con una columna de fuego. Dios guiándoles. Y cuando tenían hambre, Dios les proveyó el maná. Cuando tenían sed, Dios les proveyó de la roca agua. Es decir, estuvieron bajo la protección, bajo el cuidado, bajo el sustento de Dios durante esos 3 meses cuando llegan al monte Sinaí. Y ahí entonces Dios va a revelarles su pacto, su acuerdo, su contrato. Él quiere hacer un trato con este pueblo que están haciendo, por supuesto, esta nación que están haciendo. Y miren lo que dice Éxodo capítulo 19, versos 4 y 5, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: ustedes vieron lo que hice con los egipcios, saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí, que ese era el propósito, ¿verdad? Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes y mi nación santa. ¡Qué tremenda promesa que Dios da! Él pone sobre la mesa un contrato y les dice a este pueblo: ustedes han visto todo lo que yo he hecho con ustedes y yo lo voy a seguir haciendo, diría el Señor, siempre y cuando ustedes, dice, me obedezcan y cumplan mi pacto. Ustedes van a ser mi especial tesoro. Ustedes van a ser un reino de sacerdotes. Ustedes van a ser una nación santa. Oiga, hermano, qué bendición. Qué tremenda bendición Dios le está ofreciendo a Israel en ese momento. Ustedes van a ser una nación separada y dedicada para mí. Yo les he traído como el águila, como cuando las águilas llevan a sus polluelos, ¿verdad?, con sus alas. Así los he traído hacia mí.
Así que no había duda que Dios es el que había obrado la liberación de la esclavitud de Egipto y que ahora los estaba colocando en el monte Sinaí para que le adoren, como Él lo había dicho. Pero para que lo adoraran, Él está estableciendo un pacto. Les iba a dar mandamientos y le iba a hacer un pacto. Y les estaba diciendo, si ustedes me obedecen, entonces ustedes gozarán de mi favor, de mi protección, de mi provisión, de mi dirección, de mi sustento. Ahora, mi querido hermano, es lindo mirar ese escenario. Dios está hablando desde el cielo a Moisés. Pero cuando Dios desciende a la cumbre se llena de una nube y ahí Moisés tiene que entrar y subir. Cuando Moisés sube a la cumbre y se encuentra con Dios, Dios le va a dar tres cosas importantes que el pueblo tenía que obedecer como parte de ese pacto y como parte de esa condición, diríamos así también, donde Dios estaría con ellos, bendiciéndoles, favoreciéndoles, protegiéndoles, etc. ¿Cuáles eran estas tres cosas que Dios les dio allí a Moisés para todo el pueblo cuando estaba en la cumbre del monte Sinaí? Primero, los 10 mandamientos. Todos sabemos, Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17, se revelan esos 10 conocidos mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel y es para toda la humanidad. La escena de esa entrega de los 10 mandamientos es realmente asombrosa. Dice que después de los 3 días que el Señor puso sobre la mesa el contrato, el pacto, ¿no es cierto? Dice que vino truenos, vino relámpagos, se escuchó una trompeta, un sonido de trompeta fuertísimo. Una nube cubrió todo el monte. Era realmente asombroso. Yo me imagino, si uno estuviera ahí, pues si el cielo se viene encima de nosotros, ¿verdad? Es decir, sería algo también hasta temeroso, ¿no es cierto? Porque qué cosa extraña, y es que Dios estaba descendiendo a ese monte para hablar con Moisés y para entregarle en 2 tablas de piedra y con su dedo láser escribir cada uno de estos mandamientos. No tendrás dioses ajenos, no te harás ninguna imagen ni te inclinarás a ella, no tomarás mi nombre a la ligera, separarás un día para adorarme, honrarás a tu papá y a tu mamá, no asesinarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás. Y ahí estaban los 10 mandamientos que Dios le estaba dando a cada uno de los miembros del pueblo de Dios. Ahora, es interesante, mi querido hermano, que los 10 mandamientos se convertían en una guía de cómo debían relacionarse con Dios y cómo tenían que relacionarse el uno con el otro. Seguramente usted sabe que los 4 primeros mandamientos de estos 10 están relacionados de cómo nosotros debemos tratarnos con Dios, de cómo Dios nos trata a nosotros y cómo nosotros debemos tratar a Dios. Y los 6 restantes tienen que ver cómo debemos nosotros tratar a nuestro prójimo. Si tú amas a tu prójimo y tu prójimo más cercano es tu familiar, tu papá, tu mamá, debes tratarlo bien, debes respetarlo, debes amarlo. Y si tienes otro prójimo cerca a usted, no debes asesinarlo, no debes cometer homicidio, no debes tampoco cometer adulterio, no debes robarle, no debes mentirle, no debes engañarle, no debes codiciar aquello que tiene. Entonces, Dios está diciéndonos que estos mandamientos eran la guía de cómo nosotros como pueblo de Dios, si vamos a ser una nación santa, cómo debíamos de conducirnos en la vida como la nación santa de Él. Así que esos mandamientos eran importantes. Si hemos de vivir, si Dios se iba a manifestar en nuestras vidas
y en el pueblo de Dios, entonces el pueblo tenía que obedecer estos mandamientos, porque al obedecer estos mandamientos, entonces estaría alineado a lo que Él desea, cómo su pueblo debe comportarse en relación con Dios y en relación con su prójimo. Así la bendición de Dios estaba asegurada para ese pueblo, para esa persona. La segunda cosa que Dios le da al pueblo de Dios, a Israel, es el diseño del tabernáculo donde Él habitaría. Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9 dice, y lo leo en la Nueva Traducción Viviente: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Una de las cosas importantes que Dios les dice es que si estaría cerca de ellos, Él necesitaría un lugar donde morar, donde habitar, donde relacionarse con ellos. Así que Él les dijo, mira, aquí tengo un diseño. Y se lo mostró a Moisés. Y le dijo, tienes que construir una tienda portátil con todas estas instrucciones, con todos estos detalles. Pero vas a colocar al final un compartimento que se le llamará el lugar santísimo. Ahí colocarás una caja cubierta, una caja de madera de acacia, cubierta de oro puro. Pondrás allí querubines y arcángeles, donde allí yo me manifestaré mi presencia. Este lugar, esta tienda portátil, se le llamó el tabernáculo de reunión. ¿Por qué? Porque no solamente era el lugar donde Dios iba a morar, donde Dios iba a manifestar su presencia, sino que también sería el lugar donde Él se encontraría, se relacionaría con su pueblo. Como ustedes saben, los sacerdotes son representantes del pueblo. Y el sumo sacerdote, el sacerdote principal del pueblo, entraba una vez, solamente una vez en el año, a ese lugar, a ese compartimento llamado lugar santísimo, donde Dios se manifestaba, y entonces el sumo sacerdote tenía que seguir las instrucciones que Dios le había dado para adorarle, para servirle, para hacerle el rito dentro de ese lugar, porque si hacía algo equivocado, si hacía algo que a él le parecía, ahí instantáneamente moría. Así que ese era un lugar santo, era un lugar, como dice, santísimo, el más santo de los santos, como otra versión puede decirlo. Y entonces lo que Dios estaba diciendo, yo voy a morar en ese lugar y tienen que seguir mis instrucciones cuando entren a ese lugar. Para adorarme tienen que seguir las instrucciones. Si ustedes me obedecen, si ustedes hacen lo que yo les digo, entonces ustedes serán un reino de sacerdotes. Gloria a Dios. Es decir, mi favor estará allí. Yo escucharé sus oraciones, yo escucharé su clamor, yo escucharé sus necesidades y las atenderé. La obediencia era importante. La obediencia era lo que Dios estaba esperando frente a lo que Él le estaba diciendo a Moisés en esa cumbre del monte Sinaí. Ahora, no solamente les da los 10 mandamientos, no solamente le da el diseño del tabernáculo donde Él habitaría, sino que ahora le va a dar las instrucciones para la expiación del pecado. Éxodo 25 al 40, Dios nos revela todos los detalles de cómo debería Moisés levantar esa tienda portátil llamada el tabernáculo de reunión. Pero junto con cada uno de estos detalles, donde también incluía el mobiliario, los utensilios y la vestimenta de los sacerdotes, también todo esto estaba hablando de que tenía el fin de que se hiciera el rito de la expiación de nuestros pecados. Todos sabemos que el pecado hace separación entre Dios y nosotros.
si nosotros vamos a tener el favor de Dios, si vamos a tener la protección de Dios, la provisión de Dios, el sostén de Dios, la dirección de Dios, obviamente no debe nada, obviamente no tiene que haber absolutamente nada que interfiera en nuestra relación con Dios. Y el pecado, si hay pecado, el pecado es una barrera en nuestra relación con Dios. Y lo primero que tenemos que hacer es expiar ese pecado, es decir, ir a Dios, arrepentir de nuestros pecados y que sigamos las instrucciones para que nuestros pecados sean perdonados y estemos otra vez reconciliados con Dios, en paz con Dios. El libro de Levíticos es un libro donde se nos revela con lujo de detalles la manera en que nosotros debiéramos expiar nuestros pecados. Dios le da el libro de Levíticos a Israel precisamente para que ellos sepan cómo tenían que expiar sus pecados si ellos querían acercar a Él y mantener esa relación de devoción, de adoración, y donde ellos esperarían la protección, la provisión, la dirección de Dios. Esto esencialmente era esto. Era el sacrificio de animales con derramamiento de sangre, porque la ley establecía que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Así que ellos seguían al pie de letra. Así que Dios mandó, en términos muy generales, que se sacrificara un animal, un corderito. Pero antes, el penitente tenía que poner la mano en la cabeza del corderito, indicando: yo me identifico con el corderito. El corderito entonces por el sacerdote era llevado al altar del holocausto y sacrificado ahí, y la sangre derramada estaba indicando que el que había puesto la mano sobre el corderito estaba muriendo, porque la paga del pecado es muerte. Dios tenía que castigar el pecado con la muerte. Entonces el corderito moría en lugar de uno, ¿verdad? La sangre era derramada y entonces había perdón de pecados. Esta era la manera en que Dios expiaba el pecado en la antigüedad. Y es así entonces que el pueblo tenía que obedecer estas instrucciones cada vez que querían entrar a ese lugar santísimo para adorarle, para reverenciarle, para agradecerle por todo lo que él era y todo lo que hacía. Dios quería estar con su pueblo. Esa fue su visión, ese fue su deseo. Dios quería estar con nosotros. Por eso nos dio los 10 mandamientos. Por eso nos dijo: necesito un lugar al lado de ustedes donde habitar y reunirme con ustedes. Y necesito que se expíe el pecado antes de que podamos nosotros entrar en esa relación. Estas eran las 3 cosas que Dios dio a su pueblo. Estas eran las 3 cosas que, si el pueblo los obedecía, entonces el pueblo tendría la certeza, la seguridad, que se convertiría en un especial tesoro para Dios, que se convertiría en un reino de sacerdotes, que se convertirían verdaderamente en una nación santa, en una nación separada, dedicada solamente para Dios. En otras palabras, sería una nación diferente a todas las naciones, porque llevarían una vida también diferente. Mi querido hermano y hermana, esto es lo que nosotros necesitamos. Si hemos de gozar de la protección de Dios, del favor de Dios, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, de la dirección de Dios, si hemos de gozar todo eso en nuestras vidas, primero necesitamos, sin lugar a dudas, obedecer los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor, hermano, lo entiendo ahora de una manera tan linda. Es que los mandamientos del Señor no son gravosos. Los mandamientos del Señor son una guía para que tú te relaciones mejor con Dios y para que tú te relaciones mejor con
tu prójimo. Para eso Dios mandó los 10 mandamientos, para que sepamos cómo debemos tratarnos, cómo Dios quiere que lo tratemos a Él, para que Él nos bendiga. Él quiere un amor exclusivo para Él, porque Él es el Dios verdadero. ¿Por qué tenemos que amar a otro Dios falso cuando Él es el Dios verdadero? ¿Por qué tenemos que hacernos una imagen? ¿Por qué necesitamos mirar algo para adorar si podemos hacerlo en espíritu y en verdad? ¿Por qué tenemos que hacer uso ligero del nombre del Señor en nuestros chistes, en nuestros comentarios, en tratar de afirmar una verdad o una opinión que supuestamente decimos? No, mi hermano, no podemos usar. Eso es lo que no quiere. Además, ciertamente, Él nos está pidiendo, tienes que separar un día, por lo menos uno. Tú puedes hacer los otros días todo lo que tú quieras, pero un solo día tienes que dedicarme para adorarme. ¿Y por qué? Porque eso es para nuestro bien. Porque eso nos hace felices. Y si nosotros hacemos lo mismo con nuestro prójimo, hermano, vamos a ser felices. Porque vamos a llevarnos bien con todos. Porque eso agrada al Señor. ¿Se da cuenta? Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos son una guía para enseñarnos a cómo debemos comportarnos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como la iglesia del Señor. Y esto es lo primero que necesitamos si hemos de mantener una relación especial. Yo quiero ser un especial tesoro para Dios. ¿Usted quiere eso, hermano? Claro, entonces tenemos que obedecer sus mandamientos. Entonces tenemos que tomarlo como una guía para un comportamiento agradable para el Señor. En segundo lugar, necesitamos darle un lugar donde Dios more y allí podamos adorarle. Ciertamente, hermanos, sabemos que Dios dispuso esto, un tabernáculo donde Él moraría y donde el pueblo iría para encontrarse con Dios y, por supuesto, para adorarle, porque el tabernáculo se convirtió en un centro de adoración del pueblo de Dios. Bueno, el Señor nos ha dado un templo físico, ¿verdad? Y el templo físico nos ayuda muchísimo porque cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Ahí está en medio de nosotros, Él está ahí. Donde 2 o 3 se reúnen, Dios está en medio de ellos. Ahora, es cierto, hermano, que alguno me dirá, pero pastor, Dios no habita en templos hechos por manos del hombre. Es cierto y es verdad, eso lo enseña la Biblia. Y entonces siempre Dios está buscando un lugar donde morar. Y aunque esas 4 paredes no son santas, ¿no es cierto? Sin embargo, Dios lo usa para que todo su pueblo se reúna. Y cuando se reúne todo el pueblo, la presencia de Dios está en medio. Pero algo no debemos olvidarnos. Que más allá de eso, Dios quiere un lugar donde morar. Y ese lugar es nuestro corazón, es nuestra vida. Él quiere hacer de ti y de mí un templo del Espíritu de Dios, donde la presencia de Dios esté dentro de nosotros. La Biblia dice eso, que nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo cuando Cristo viene a morar a nosotros. ¡Qué bendición! Es que al morar Él en nosotros podamos adorarle. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. Por eso no necesitamos tener algún objeto delante de nosotros para adorarle, porque sabemos que Él mora en nosotros. Y si obedecemos, si entendemos que Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad, y nosotros obedecemos eso, hacemos este rito de adoración conforme a lo que Él establece, pues hermano, hermana, seremos los hombres y las mujeres más dichosas de la tierra.
porque no hay nada más hermoso que levantar nuestras manos y adorar al Dios de los cielos. Amén. Y la tercera cosa que necesitamos, por cierto, es que nuestros pecados necesitamos expiar nuestros pecados si hemos de estar en paz con Él. Es cierto, ya no tenemos que sacrificar ningún animal más. Ya no necesitamos de derramamiento de sangre de animales. ¿Y por qué eso? Porque el Cordero de Dios, Jesús de Nazaret, Él vino precisamente a tomar el lugar por nosotros en una cruz. Y al derramar su sangre, estaba diciéndonos: aquí está la provisión, aquí está la expiación de sus pecados si confían en mí. Y qué bendición grande es cuando tú recibes a Cristo y entiendes de que tus pecados, tus iniquidades, tus maldades tenían que recibir el castigo de Dios. Y qué bueno es saber que Él tomó nuestro lugar para que nosotros tengamos paz con Dios y podamos vivir. Mi querido hermano y hermana, qué bueno es tener a Jesucristo en nuestras vidas. Y qué bueno es tener esa actitud dócil de obedecer sus mandamientos y venir a adorarle en el lugar donde Él mora. Qué bendición, hermano, qué bendición. ¿Sabe por qué? Porque entonces ya no tendremos una columna de nube ni una columna de fuego en el día o en la noche que nos guíe en la vida, porque ahora tenemos el Espíritu Santo que ha venido a morar a nosotros y Él nos guía a toda verdad y nos enseña todo lo que Jesucristo nos ha mandado. Y qué lindo es entonces recibir el gozo de Dios, disfrutar de la paz y del gozo de Dios, de que Dios mora en nuestras vidas. La pregunta que surge es: ¿estamos obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Estamos adorándole como templos del Señor en espíritu y en verdad? ¿Hemos aceptado el sacrificio expiatorio de Jesucristo por nuestros pecados? Si obedecemos, recuerde, si cumplimos el pacto, seremos un especial tesoro para Dios. Seremos un reino de sacerdotes, seremos una nación santa. Y como nación santa, tenemos que marcar una diferencia. Como pueblo santo, tenemos que marcar una diferencia. Esta nación tenía que ser diferente, de modo que todo el mundo conociera y adorara al único Dios verdadero, la fuente misma de vida y de esperanza. El pueblo de Dios tenía que revelar eso, que nuestro comportamiento revelaría que amamos y servimos al Dios verdadero. Quiera Dios que seamos una nación santa. Quiera Dios que obedezcamos lo que Él nos manda. Quiera Dios que le obedezcamos, que le adoremos en espíritu y en verdad en el lugar donde Él mora. Y que siempre expiemos nuestros pecados, estemos a cuentas con Dios, tengamos paz con Dios y la vida abundante de Dios esté sobre nosotros. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, que esta palabra se anide en nuestros corazones. Qué hermoso pacto el que tú hiciste con tu pueblo en la antigüedad. Y qué hermoso es saber que hoy podemos disfrutar de ese pacto si te obedecemos, si te amamos, si te rendimos nuestra adoración, si estamos siempre bien contigo, Señor. Padre, bendícenos con esta palabra y danos un corazón dócil para obedecerte, Señor.
para amarte, para adorarte, para servirte. Danos un corazón. Líbranos de tener un corazón duro, rebelde, desobediente. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser un pueblo que marque la diferencia por el comportamiento y la conducta que llevemos frente a todo el mundo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Mi amado hermano, hermana, un abrazo y que Dios me lo bendiga rica y abundantemente y usted marque, juntamente con un servidor, marquemos una diferencia notoria de que somos pueblo de Dios. Amén. Dios me lo bendiga.